A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Año 1944. Francia vivía la pesadilla de la ocupación nazi. La resistencia desde todos los rincones vigilaba, hostigaba, atacaba al invasor. Uno de sus combatientes era un piloto de aviación que fue advertido acerca del peligro de una misión de reconocimiento. En ese instante, los aviones nazis sobrevolaban la zona. Eran más numerosos y tenían más poder de fuego. El riesgo era demasiado alto. No obstante, el hombre decidió enfrentar al enemigo con todas sus consecuencias. Ese piloto se llamaba Antoine de Saint-Exupéry. Y aunque de aquella misión no regresó nunca jamás, poco antes, aquel piloto había escrito un libro para quedarse por siempre entre nosotros. El libro se llamaba El Principito. En aquel libro no se sabe si un sabio con mirada de niño o un niño con mirada de sabio nos dice que la Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes, 900.000 hombres de negocios, 7,5 millones de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2,000 millones de personas mayores. Y así, de sorpresa en sorpresa, de verdad en verdad, nos lleva el libro por el camino de lo real maravilloso. Y nos lleva de ternura en ternura, con un personaje que siempre será inolvidable para quienes hemos tenido la suerte de leer sus páginas. Un personaje, Principito, que todos llevamos dentro y que nos recuerda una verdad fundamental. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. El Principito, obra leída y releída en todos los idiomas, fue publicada un día como hoy, 6 de abril de 1943. Gracias, hoy y siempre a su autor, al francés Antoine de Saint-Exupéry. Las principales noticias del día. Titulares. En el sexto intento, la audiencia de juicio del caso Las Torres se inició. Solca advierte que no podrá atender a pacientes derivados del IES. La Roca fue modificada para el traslado de jefes de bandas. Las tasas de interés estarán al alza para bajar la inflación. En el segmento de opinión, prevención fue blindarse de la justicia de Estados Unidos y una semana complicada en todos sentidos. En política internacional, ante el horror. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Desconcierto. Hernán Pérez Luz, 100 sobre 100. Talía Flores, Polit desciende a los infiernos. Los correístas enmudecen. José Hernández, la izquierda democrática también nutre su engendro. El plop de la noticia. Noticias del día. En el sexto intento, la audiencia del juicio del caso Las Torres se inició. El 4 de abril de 2022 estaba citada la audiencia del juicio del caso Las Torres. Este fue el sexto intento de inicio de esta diligencia. Antes, el juicio se había diferido 3 veces por problemas en la conformación del tribunal. Una cuarta vez por un problema médico de un abogado y una quinta ocasión por problemas en la agenda de los jueces. En el arranque del juicio, Diana Salazar, fiscal general del Estado, presentó su alegato de apertura. La funcionaria relató que en la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República funcionó una estructura delincuencial y que estuvo encabezada por Pablo Celi, Pablo Flores y José Augusto, quienes eran los titulares de esas instituciones y que gestionaron
el cobro de un soborno por el 20% de una factura de $20.3 millones que Petroecuador debía a No Limit. A cambio de estos sobornos, a su vez, los procesados ayudaron a la empresa para que se pague el monto restante de esa factura atrasada y se desvanecieron glosas. Luego de la intervención de la Fiscalía, deberán presentar sus alegatos la Procuraduría y Petroecuador como acusadores particulares, así como los abogados desde los 11 procesados. Luego vendrá la fase probatoria y se cree que el juicio podría durar entre 4 y 6 semanas. Entre las partes acusadoras y los procesados han anunciado un total de 297 testigos y 69 peritos. Solca advierte que no podrá atender a pacientes derivados del IES. El anuncio llegó a través de un comunicado de la prensa dirigido al presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Francisco Cepeda. En el documento, Solca señala que en el corto plazo será imposible seguir atendiendo a nuevos pacientes oncológicos de esa entidad porque el instituto que usted preside no ha cumplido con el pago de las atenciones a miles de enfermos, realizadas a un costo de decenas de millones de dólares que están impagos. Agrega que algunos de sus hospitales se han visto en la dolorosa situación de suspender la atención a nuevos pacientes por falta de recursos. Solca exige que el IES dé una respuesta a su demanda. Además, pide que la solución se concrete en la firma de convenios que consideren los plazos de ley para realizar auditorías a nuestros servicios. Por último, Solca espera que el IES acepte acudir a arbitrajes cuando haya incumplido de las obligaciones que ocasionen la interrupción de sus servicios. La Roca fue modificada para el traslado de jefes de bandas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no descarta construir un centro de rehabilitación de máxima seguridad con tecnología moderna. Por el momento existe La Roca, a donde se trasladaron a 5 reos de la cárcel de Turi tras la masacre del 3 de abril en la ciudad de Cuenca. El presidente señaló que si es necesario, construirán una cárcel de máxima seguridad con tecnología moderna y lo sostuvo durante su diálogo semanal. Encontrémonos con la ciudadanía que transmite desde Carondelet. Reiteró que ante los hechos violentos en el centro penitenciario de Turi, las autoridades reaccionaron más rápido y parte del operativo fue trasladar anoche a 5 cabecillas a La Roca en la ciudad de Guayaquil. Para el primer mandatario no hay más camino que el Estado se imponga ante ellos y no ceder ante una aparente paz. El traslado fue una decisión severa. Explicó que dio la orden para proteger a otros privados de la libertad que han cometido delitos menores o que están en tránsito. Aseguró que esta vez se hará una limpieza mucho más profunda de armas, explosivos, de materiales que no deben de estar en las cárceles y que han ingresado producto de la corrupción. Otra de las decisiones profundas es que se dividió las funciones del Ministerio de Gobierno con las del Interior para que esta última cartera de Estado se dedique a los temas de seguridad. Lasso no garantizó solucionar pronto el problema de la crisis carcelaria porque es una situación heredada, pero insistió en que su gobierno fortalecerá las instituciones que administran las cárceles con apoyo de los Estados Unidos, Israel, Colombia y el Reino Unido. Las tasas de interés estarán al alza para bajar la inflación. El acceso al financiamiento será más caro debido al aumento que se está observando en las tasas de interés alrededor del mundo. Y ese incremento en los tipos de interés ha sido la respuesta natural de los bancos centrales para controlar el alza sostenida a los precios. El fenómeno se repite en todos, con mayor y menor intensidad, pero ahora están matizados por la guerra. Los precios del petróleo se han mantenido alrededor de $100 por barril y la oferta de maíz, trigo, soya y otras materias primas se han reducido de parte de los países en guerra, Rusia a Ucrania, grandes productores de maíz y trigo. El efecto ha sido un incremento de precios. La inflación está golpeando a Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, México, Chile, Perú, Colombia y Brasil.
Si bien parte del problema se explica por la guerra, el alza sostenido de precios viene del año pasado y responde a la gran cantidad de dinero que pusieron en circulación los bancos centrales con el fin de mantener funcionando a las empresas durante la pandemia. Asimismo, tasas de interés más altas encarecen el financiamiento para la inversión y crecimiento. De ahí que algunos países están revisando sus proyecciones de crecimiento para este año. Ecuador por ahora no tiene un problema de inflación, la cual sigue por debajo del 3% hasta febrero pasado. Esta semana se publicarán el dato de marzo, que no se prevé un gran salto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. A medida que pasan las horas y nos hemos enterado de lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos resolvió y la jueza de Florida respecto de la detención al excontralor, viene una serie de análisis, quién sabe, hasta especulaciones también, de cuáles pudieron haber sido los verdaderos propósitos cuando esta asamblea, el 14 de mayo del año anterior, se reunía para designar a sus autoridades. No, a estas alturas a nadie se le cree. Es imposible, pues, de que el único propósito era designar presidenta a la señora Llori, vicepresidentes, integrantes del CAL, y armar las comisiones permanentes que constan por ley. No era solo eso. Segundo, si yo me arriesgaría si digo que otra de las pretensiones, y no habían más, aparte de la que ya me he referido, era la comisión de la verdad. Y a esto parecía inimaginable, pues. Pero vean ustedes que parece que no era solo eso. ¿Qué iba a hacer o qué debía hacer la comisión de la verdad? Analizar las sentencias de los procesos que se iniciaron y terminaron en sentencia, y de los procesos también que están en camino. Y con ese análisis más un informe, entre comillas, no vinculante, pero vinculante al fin, ir a la revisión de los procesos, de las sentencias. Y claro, pues conseguir olímpicamente, ¿no?, la impunidad primero, pero además de la impunidad, abrir la puerta de par en par para la reclamación, pues, y para los juicios al Estado, y para diseñar el escenario de víctimas, ¿no?, y regresar recargados. Hoy ha dicho en Honduras el señor Correa que su error es haber entregado el poder. ¿Qué les parece? Que su error es haber confiado en el señor Lenín Moreno porque lo traicionó y no le cumplió convertirse en su cómplice para la impunidad. Entonces el país este momento viviría una situación muy grave. Pero eso no es todo. No. Ya con lo que ha pasado este momento, o está pasando en la justicia norteamericana, ahí está el asunto, pues. Porque vea usted la cantidad de información que está saliendo respecto de las relaciones del excontralor. Ustedes han visto que el señor Correa, en una grabación de la época, dice que era el hombre más querido porque les arreglaba las glosas y que todo el mundo quería ser amigo de él, que todo el mundo buscaba estar con él. En principio, en la época debió haberle causado un daño, no le causó, pero claro, a los necesitados les abría las puertas. Pero este instante, esas declaraciones
En la investigación que hace la justicia norteamericana dice, bueno, pues entonces el señor Poli no es el solo. Entonces el tema fue un asunto de más alta jerarquía. Y claro, eso puede darle al señor Poli una serie de respiros en su situación jurídica y procesal por la vía de la cooperación. Sí, pues, no, ustedes lo han escuchado. Yo tenía la presión, pues. No fue cuestión solo mía, suficiente. Entonces ahora que está crítica la situación para varias personas que tenían que haber sido observados y analizados por el Contralor de la época, seguramente este instante, y ya con los teléfonos retenidos, con las comunicaciones rastreadas, etcétera, 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 porque Odebrecht tenía varios padrinos, unos que hablaban y otros que ordenaban y otros que no decían nada, varios padrinos. Por eso pudo mantener semejante estructura, no solo en el Ecuador, fue una estructura tan fuerte que los mismos empresarios de Odebrecht, sus mismos empleados, diseñaron una estructura para matricularlos escribiendo sus nombres en todo un aparataje informático en el tema Lavallato, ahí en el segundo piso respecto de una lavandería de vehículos. Lavallato, tema que fue tratado por el juez Moro, el de Curitiba. Y ahí lo que hicieron es anotar todos sus milagros, porque yo entiendo que esta gente dijo, nosotros somos víctimas, no los considero como víctimas, nosotros somos víctimas porque desde los estados nos pusieron contra la pared para darnos los contratos, para cobrarnos las coimas. Bueno, anotémoslos. Eso es lo que pasó, pero entonces, este instante, deben decir, pero debíamos haber hecho lo imposible, hacer la mayoría en el Ecuador para resolver en el primer año todos los temas, e incluso para traer al Ecuador a las personas que se encontraban fuera, porque estoy seguro que si hacían la revisión de las sentencias del señor Correa, él se veía obligado a que se haga lo mismo con los otros funcionarios que eran parte de las víctimas escogidas para perseguirlos. Y claro, ya con todos el Ecuador y nuevamente en el poder, porque no había Estado que soporte, ni el de ellos, ni el de Arauz, no había Estado que soporte una avalancha de retornos como estas. Ahí está la intención madre. Ahí está el grueso de la pretensión. No, pues la impunidad no era solo contra los procesados y sus sentencias. No, era, por ejemplo, temas como este que podían haberlos brindado con la gente en el Ecuador. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el Noticiero de Telesucesos. Es una semana complicada para el mundo y el país. Hemos visto lo que pasa con Ucrania, hemos visto el fallecimiento de centenares de civiles, lo cual no puede ser ni perdonado ni olvidado. Hay una serie de elementos que, si se da la paz entre Ucrania y Rusia, deben ser analizados y evaluados. Por otra parte, no podemos mencionar lo que pasa en nuestro Ecuador. Vimos entre la madrugada del sábado para domingo lo que ocurrió en la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca. Es terrible lo que está pasando dentro de los recintos penitenciarios del Ecuador. Sigue violencia, siguen muriendo personas. Ahora se hablan de 20 fallecidos. Posiblemente esta cifra se incremente. No se sabe si hay personas que se fugaron del recinto penitenciario y qué pasa con las personas privadas de la libertad. Hay que trabajar en ello, pero también hay que trabajar desde todos los sectores de la ciudadanía, generando espacios de diálogo, generando espacios de capacitación, de apoyo, de luchar entre todos contra algo terrible que vive el Ecuador, que es el tema inseguridad, el tema del narcotráfico, el tema del microtráfico, todo aquello, empezar como sociedad a buscar sanarnos y a buscar que quienes están generando este tipo de problemas sean castigados.
y que los 300 penitenciarios, las penitenciarías, ya sea la de Máxima Ciudad de la Tacunga, lo que está pasando en Guayaquil o lo que ha pasado en la zona de Guayaquil, lo que vemos en Cuenca y en todo lo que sucede esto muestra que hay una sociedad que ha sido permisiva a la corrupción, que ha sido permisiva a una serie de elementos. Por lo tanto, es hora de que esa misma sociedad empiece a trabajar para salir de la problemática en la que estamos. Dando ejemplo en nuestros hogares, a nuestros hijos, los maestros, a sus alumnos, todo aquello que se demuestre que el actuar fuera de los valores éticos genera al fin del día problemas terriblemente graves. El tema de las prisiones es muy grave. Vimos el cambio de la ministra de Gobierno, la división del ministerio en el área de seguridad y el área de la política. Pensamos que es saludable, pero entre todos busquemos tener una sociedad que sancione la ruptura de la ética, que sancione las inmoralidades y que busque generar ejemplos positivos para todos. Así es que una semana para meditar, para pensar y para, entre todos, buscar que este país empiece a salir hacia adelante en base a valores, en base a respeto, en base a cumplimiento de la ley. Así es que nos vemos en una semana más aquí en el Noticiero de Telesucesos. Global Hoy con Alan Cate. Siempre resulta terrible constatar cuán a flor de piel se encuentran nuestros peores rasgos y los instintos más salvajes y primarios. Es un shock darnos cuenta de lo delgada que es en realidad la capa de civilización que nos cubre y con qué facilidad se rompe para dar paso a lo bestial, a ese otro lado oscuro que habita en nosotros. El sueño de la razón produce monstruos. Es el nombre de un grabado de Goya, parte de un conjunto de inquietantes obras pobladas por los oscuros personajes que poblaban los sueños del artista. Esos sueños y esos fantasmas que cada cierto tiempo afloran y se apoderan de nosotros, ya sea a título individual o colectivo. El palpable terror de Goya que se expresa en su obra es el del abandono de la razón, la renuncia a ella y la consiguiente liberación de los demonios que habitan en nosotros. Las cárceles ecuatorianas nos han abierto los ojos a ese otro mundo, donde los actos más brutales y las crueldades más espantosas se vuelven habituales y comunes. Decapitar a las víctimas, torturarlas, quemarlas, dejarlas colgadas de puentes y postes, se han vuelto moneda corriente a imagen y semejanza de las prácticas aprendidas e importadas de otros países y culturas, donde el culto a la muerte, a la sangre y a la violencia se han convertido en un ritual pseudo-religioso. Pero la liberación de esos demonios internos, de esos instintos primarios, de ninguna manera es patrimonio tercermundista, de sociedades menos educadas, con menores capacidades de control, todo lo contrario. Sin duda alguna, los niveles a los que la maldad ideológica ha sido capaz de llegar superan de lejos unas prácticas todavía limitadas a un entorno cerrado, el de la pandilla o la mara, en un ejercicio de territorialidad económica. Sin ninguna duda, lo que el siglo XX y lo que va del XXI nos han traído en este siniestro ámbito demuestra el alcance que esa liberación de lo brutal, de ese lado oscuro, de los odios y rencores por los otros, por los distintos, cuando es desatado y dirigido por la intencionalidad ideológica encarnada en el poder del Estado. Desde el genocidio armenio perpetrado por un imperio otomano en desintegración hace poco más de 100 años, pasando por el Holodomor, el asesinato por hambre del pueblo ucraniano, inspirado en los delirios ideológicos de la retorcida mente de Stalin, sin duda el asesino serial más terrible de la historia, pues fue capaz de capturar por la intimidación y el terror todo el poder del Estado para ponerlo al servicio de sus pasiones y traumas, convirtiendo al Estado soviético en una extensión de sus aberraciones y sociopatía.
además de los millones de muertos de los que se ufanaba, deformó, al parecer irremediablemente, la mente y la psicología de toda una sociedad. Esa deformación persiste profundamente enraizada en una sociedad a la que se ha impuesto durante siglos, pero con un énfasis devastador durante los últimos 100 años, la cultura de la desconfianza, del silencio y de la obediencia. Una sociedad a la que, desde la más tierna infancia, se forma en torno a esas condiciones como medio de supervivencia. La mentira y el disimulo permanentes solo pueden producir sociedades paranoicas y cerradas, para las cuales el mundo exterior es un enemigo. Tal vez esto explica por qué se vuelve posible, en un entorno así, destinar al gasto militar unos porcentajes escandalosos de los recursos, pues esa mentalidad que ve enemigos acechantes en el resto del mundo, acepta privaciones terribles a cambio de sentirse protegida. Esa misma mentalidad busca el líder fuerte que se imponga y ordene a la sociedad, al que pueda seguir sin preguntar nada. En tal medida, Putin no está más loco que la sociedad de la que proviene. Un caso similar, tal vez más extremo, lo vemos en la Corea de Kim, el tercero de la dinastía. Ha sido capaz de vender ese mismo temor a un mundo hostil para justificar un gasto militar absurdo en un país que periódicamente se muere de hambre. ¿Qué decir en este recuento breve del Estado criminal del Tercer Reich, donde la fobia racista ideológica se convierte en razón y doctrina de Estado, elevando al exterminio de aquellos definidos como inferiores al evangelio de un país al que se les despiertan los demonios tras haber sido fuente de razón y pensamiento en sus filósofos, científicos y literatos? Y cuando pensábamos que se habían exorcizado a los demonios del racismo y la intolerancia religiosa, la barbarie serbia en Bosnia se encarga de aterrizarnos en nuestra realidad humana o inhumana. Las imágenes que nos llegan de Ucrania, de la devastación sufrida por la agresión rusa en las ciudades y pueblos, que desmienten todo el relato del Kremlin sobre unos ataques de precisión quirúrgica, revelando más bien la misma práctica habitual del ejército ruso, la brutalidad y el uso indiscriminado de todos los medios a su alcance para romper la voluntad de resistencia de Ucrania, asolando el país, destruyendo su infraestructura vial, escolar, hospitalaria, pero sobre todo aquello que más cerca está del corazón de la gente, sus casas, sus hogares. Hablamos aquí solo de lo material, pues lo más estremecedor nos ha llegado este fin de semana tras el retiro de las fuerzas rusas de algunas villas al norte de Kiev, Irpin y Bucha en concreto. Además de la demencial destrucción de la guerra, se ha podido ver un reguero de cadáveres a lo largo de la ruta de escape ruso, ciudadanos a los que se asesina fríamente, algunos con las manos atadas a la espalda, ejecutados por las fuerzas rusas por alguna razón incierta, pero que abona a los relatos de similares acciones en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas llegaban con listas de personas a las que buscaban para desaparecerlas, sea temporal o definitivamente. Nos hallamos ante la evidencia de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos de manera sistemática por el ejército ruso en su integridad, desde el mando hasta la tropa, al tratarse evidentemente de una doctrina que se imparte como instrucción básica. La lamentable, cínica y torpe explicación que ofrece el canciller Lavrov ante las demoledoras imágenes de los cuerpos, de las fosas comunes, de los civiles asesinados en sus autos, de que se trata de un montaje del gobierno ucraniano en convivencia con la prensa que llega a Bucha el sábado pasado, tan solo merece el comentario del dicho popular:
Cada ladrón juzga según su condición. Después de toda la campaña de sistemáticas mentiras de Lavrov y de Putin, previas a la agresión, su credibilidad sobre cualquier tema es nula. Tratar de negar unas imágenes tan evidentes es otra muestra del cinismo con que Rusia ha actuado. La Corte Penal Internacional tiene la palabra. Muchas gracias. Editorial. Desconcierto. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Cuenta Ignacio de Loyola que decidió dejar su vida de cortesano para servir a Dios. Se despojó de su traje de caballero, vistió el de mendigo y decidió ir a Tierra Santa para seguir los pasos del Señor. Montó en una mula. En el camino se encontró con un moro que habló contra la virginidad de la Madre de Jesús. Ignacio decidió matarlo a puñaladas. Acostumbrado a reflexionar, iba pensando hasta que llegó a una yed del camino y dejó que la mula se fuese por ruta A o por el B. La mula no siguió la senda del moro e Ignacio llegó a Montserrat, donde entre ayunos, oraciones y visiones escribió en la cueva de Manresa el famoso libro de los ejercicios espirituales que habría de ser la raíz de la fundación de la Compañía de Jesús. No una orden de caballeros, militantes y guerreros, sino una orden religiosa de compañeros del Señor, la famosa Compañía de Jesús, cuyos miembros habrían de ser conocidos como jesuitas. Ante una disyuntiva se hallaba también nuestro señor presidente Lasso, acosado desde el comienzo de su mandato por una asamblea que no le ha dejado ejecutar su plan de gobierno. Tenía ante sus ojos la muerte cruzada para enviar a los asambleístas a sus corrales, gobernar un tiempo con decretos ejecutivos y convocar a elecciones de una nueva asamblea y a la de presidente de la República. Nuestro don Guillermo ha usado en 2 ocasiones el grosero verbo pronominal ahuevarse, y tanto le gustó que él mismo se ha ahuevado. Con la muerte cruzada podía gobernar como quería, y pudo habernos sacado del estado de postración en que yacemos y poner al país en pie para que empezara a caminar con vigor. Podía haber contratado a unos 50 juristas de primera, a planificadores y empresarios que no buscaran su medro personal sino la sanación del país, para que en el poco tiempo de que disponía le redactaran los decretos necesarios. El primero de ellos, un nuevo modelo de elecciones que facilitara la presencia en el Congreso de una totalidad de gente de bien para cambiar la ignorancia y la audacia de la actual Asamblea, con excepciones, en un foro sabio, patriótico y ágil. Solamente con acciones como estas habría tenido asegurado su triunfo en las nuevas elecciones contempladas en la muerte cruzada y hubiera gobernado 5 años, tiempo suficiente para dar un poderoso empujón. Lázaro, levántate y anda. El señor presidente Lasso ha optado por el gobierno de la Unión, por dialogar con los de la Asamblea y dar un ejemplo de sabiduría democrática. Este ideal ciertamente es una utopía. A esta Asamblea en general no se le convence si no se le compra de diversos modos. Y esto va contra la ética de un miembro importante del Opus Dei. Y hasta este piadoso juicio de un ex jesuita como yo no se sostiene si recordamos que en un principio de su gobierno intentó aliarse con socialcristianos y correístas. Luego, los de UNES y otros más le aprobaron la subida de impuestos y ahora quieren recular. En fin, un amigo se pregunta, si los asambleístas le hubieran aprobado el proyecto de inversión extranjera, ¿habría el presidente denunciado a los 5 pillos? Tal vez sí, tal vez no. Hemos entrado en un agobiante desconcierto. Artículo de Simón Espinosa Cordero. 100 sobre 100 por Hernán Pérez Luz, El Universo. Esa fue la calificación que obtuvo Carlos Pollitt en el concurso para ser reelecto Contralor General, concurso que convocó en el 2012 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Años más tarde, a pesar de que la Constitución lo prohíba, fue reelecto nuevamente con un puntaje similar. Durante 15 años dirigió el organismo encargado de cuidar los dineros públicos por parte de los funcionarios de toda jerarquía, desde alcaldes y prefectos hasta ministros, presidentes y legisladores. El ex dictador Correa lo calificó en su momento como un contralor de lujo. La alabanza es explicable. Pollitt encubrió al régimen más corrupto de nuestra historia, pero no solo lo encubrió, sino que se benefició de él, a tal punto que llegó a jactarse que él prefería recibir coimas al contado, obligando a Odebrecht a alquilar una suite en el mismo piso de la suya y así hacerle las entregas de dinero de una forma más sigilosa. Hoy, gracias al trabajo decidido y coordinado de la ministra fiscal general, doctora Diana Salazar, y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y otras fiscalías de la región, Pollitt duerme en prisión y enfrenta cargos que sumados llegan a 100 años, es decir, 1 año por cada uno de los puntos que obtuvo en el concurso que lo llevó a ser contralor en Ecuador. Pollitt creyó que por tener doble nacionalidad podía escapar de sus delitos cometidos en Ecuador. Tremendo error. La política judicial de los Estados Unidos ha evolucionado sustancialmente en esta área. Dicha nación cada vez más no quiere ser vista como un paraíso donde se esconden individuos que han cometido delitos, no solo en su territorio sino en el exterior, sin importar nacionalidad o la existencia de tratados de extradición. La Foreign Corrupt Practice Act de 1977 es un ejemplo de ello. La ley, aprobada por el Congreso Federal en reacción a la investigación posterior al golpe de Estado en Chile, sanciona al estadounidense que haya cometido delitos de corrupción, sobornos, etc., aun cuando dichos delitos hayan ocurrido en otras naciones y no hayan causado necesariamente un perjuicio a los Estados Unidos. Por años la ley quedó en letra muerta, pero en las últimas décadas el Departamento de Justicia ha comenzado a aplicarla vigorosamente. De hecho, decenas de estadounidenses guardan prisión gracias a esta ley. Pollitt será uno de ellos. Esta ley, sin quererlo quizás, fue el primer paso de algo que se está hablando ahora: convertir a la corrupción en un delito de lesa humanidad, y por lo tanto sujeta a la jurisdicción universal y no al principio de territorialidad. Pollitt y luego su sucesor hicieron de la Contraloría una red de corrupción impresionante. Cultivaron aliados poderosos, concedieron favores a cambio de impunidad. El cargo es probablemente uno de los de mayor poder en Ecuador. Las dificultades de la fiscal general para avanzar en el caso Las Torres así lo demuestran. Allí está la explicación del hambre que tienen por asaltar al Consejo de Participación, la Contraloría General, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General, así como la Presidencia de la Asamblea. Ahora se entiende por qué los líderes de la oposición no hayan aplaudido el apresamiento de Pollitt, como lo han hecho todo el país. Su hipócrita silencio es elocuente. Hernán Pérez Luz, El Universo. Pollitt desciende a los infiernos, los correístas enmudecen. Talía Flores, primicias. Los gringos lo hicieron de nuevo y en el momento exacto. La captura del excontralor Carlos Pollitt en Miami, difundida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue un bombazo que sacudió al país, causando efectos conmovedores en una sociedad que clama justicia y solo encuentra impunidad. Sucede en instantes políticos dramáticos, cuando al haber perdido la mayoría en la Asamblea Nacional y la tirantez amenaza con una indeseable pugna de poderes, se especula que, a cuenta de alcanzar gobernabilidad, y aunque resulte inverosímil, el Ejecutivo estaría en tentativas con el correísmo. De ser así, la detención de Pollitt habría sido tan oportuna que hasta podría bloquear cualquier intento de acuerdo, a todas luces antinatura, porque pactar con la corrupción es despreciable y riesgoso. El caso de Carlos Pollitt tiene a Ecuador en una identidad propia, es propia del gobierno de Rafael Correa. Y ese gobierno
Tiene a figuras icónicas como Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, y Jorge Glass, vicepresidente de la República tras las rejas, y a Rafael Correa, el jefe de todos los poderes del Estado, como se autoproclamaba, sentenciado y prófugo. A estos personajes hay que añadir una lista de ministros y de altos cargos, también procesados por corrupción, presos o prófugos. Durante la década correísta, las arcas fiscales fueron vaciadas y el país esquilmado. Pollitt les cubría las espaldas, por eso lo endiosaban. Como contralor, alcanzó cotas de poder nunca antes registradas. Tenía a los funcionarios del país en sus manos. Esto explicaría la batalla por hacerse de esta entidad que hoy presenciamos. Correa lo llama contralor de lujo, adulando a quienes habían convertido a la institución en una lavandería de glosas a precios colosales. A Odebrecht, la corrupta empresa brasileña que tuvo problemas en la central San Francisco y fue expulsada por Correa, pero traída por el mismo Pollitt de vuelta y premiada con megaproyectos, porque Pollitt le desvaneció al menos 7 glosas. Por esas glosas y los informes favorables de los proyectos, Poliducto Pascuales Cuenca, la Refinería del Pacífico, el Acueducto La Esperanza, la Hidroeléctrica Manduriacu y el trasvase Daule-Vinces, habría recibido $10 millones, 7 millones en efectivo, lo que implicó una extravagante logística, pues la empresa debió hacerse de un departamento en el Swiss Hotel de Quito, donde vivía Pollitt, y utilizar un carrito para transportar los billetes, 7 millones, pero un día Odebrecht lo convenció de transferirle el dinero a un banco, y allí quedó el rastro del delito. Al menos $3 millones habrían sido depositados en bancos de Panamá y luego enviados a una cuenta de una empresa en la Florida. Fue el comienzo del fin, porque Estados Unidos tiene en alta prioridad todo lo concerniente a Odebrecht desde que en 2016, ante una corte de Nueva York, la empresa se declaró culpable de haber pagado alrededor de $800 millones en sobornos a funcionarios públicos de 12 países, entre los que consta Ecuador. El nombre de Pollitt debía estar en la lista. La justicia lo investigó y desenredó el entramado de empresas formado para adquirir casas, edificios y otros bienes sin dejar rastro de sus nombres y usando los de otras personas que ni siquiera lo sabían. Como siniestra metáfora, Pollitt, lavador de capitales, había adquirido también una tintorería. De ser hallado culpable de los cargos que se le imputan, se le decomisarán todos sus bienes. El Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida, que lo investiga, le ha fijado una fianza de $18 millones, arresto domiciliario con el uso de un GPS y le ha retirado su pasaporte y el de su esposa. Pero, hasta la fecha, continúa en un centro de detención. Se le acabó la fiesta. Pollitt se instaló en Miami para vivir a cuerpo de rey, bajo la creencia de que, siendo ciudadano estadounidense, nunca le juzgarían por los delitos cometidos en otro país. La ignorancia le costó caro. Una ley de Estados Unidos establece que sus ciudadanos, cuando cometen delitos en cualquier parte del mundo, serán juzgados. Es el caso de Pollitt. Podría ser sentenciado a 100 años de cárcel, aunque con la cooperación eficaz se rebajaría su pena. En Ecuador, desde 2018 está sentenciado a 6 años de prisión y al pago de $40 millones como reparación por concusión. El delito es imprescriptible, pero el proceso está estancado porque él huyó. Hoy, atrapado en su propia trampa, con una justicia a la que no podrá sobornar, Carlos Pollitt, el contralor 100 sobre 100, ha descendido a los infiernos, pero no querrá arder solo. Él sabe mucho, y de eso tienen conciencia no solo los correístas que compartieron el poder durante 10 años, sino otros influyentes políticos que tras la detención han enmudecido. Pero el país quiere que cuente todo, que revele los nombres de sus poderosos aliados y que termine la impunidad. Hay que cuidar de Pollitt. Talía Flores, Primicias.
La izquierda democrática también nutre su engendro. Artículo de José Hernández publicado en 4 Pelagatos. En redes volvió a circular un extracto de una entrevista hecha a Carlos Matus en julio de 1998, 5 meses antes de morir en Caracas. Economista chileno, graduado en Harvard, él visitó entonces Argentina para dar una conferencia sobre planificación para gobernar. ¿Por qué circuló en redes? Porque las 5 causas que enunció por las cuales la política latinoamericana está desacreditada y es un desastre, siguen vigentes. A. Los políticos se dedican a resolver sus problemas, no los problemas de la gente. B. Los políticos improvisan, no se preparan para gobernar, no saben que no saben. C. Como nadie les toma cuentas, da lo mismo que lo hagan bien o que lo hagan mal, y eso facilita el estancamiento en la mediocridad que produce corrupción. D. Los partidos son clubes electorales, no tienen centros para pensar sus países y formar a sus líderes. E. Son sistemas ultracentralizados, con un problema de democratización y otro de distanciamiento de la gente. A estas causas se suman otras. Probablemente el presidente Lasso diría, como lo ha hecho públicamente, que la gente preparada no quiere entrar en política y cede el espacio a los avivatos. Muchos otros agregarían que la corrupción ya no es un subproducto de la mediocridad, como dijo Matus, sino un incentivo decisivo para muchos que saltan a la esfera pública. Se podría agregar la complicidad militante de las cúpulas políticas para proteger la corrupción o los comportamientos ruines de sus líderes. Ecuador tiene experiencia con casi todos los partidos y movimientos. El correísmo la extremó hasta el cinismo más rastrero, hasta negar los datos de la realidad que produjo en su gestión de gobierno. Ahí está el caso de Carlos Polid, el contralor 100 sobre 100, sostenido y defendido por Correa y los suyos como el vigía de una gestión pulcra. Hasta el último momento ese gobierno negó, y lo siguen haciendo, que Jorge Glass y su tío ahora fallecido hayan participado en la mayor empresa de corrupción del continente, el caso de Brecht. Fue esa empresa la que pagó a Polid por desvanecer las glosas que le permitieron volver al Ecuador. Y Polid no podía actuar y ser premiado con una decena de millones de dólares sin el aval de Glass y del propio Correa. De otra manera, la coima no hubiera activado los mecanismos para los cuales fue otorgada. Y en el mismo caso se encontró el tío de Glass. El correísmo ha negado esas realidades, y ahora que Polid ha sido detenido en Estados Unidos por lavar el dinero de esas coimas, su narrativa queda otra vez sin piso. La cúpula correísta y sus seguidores niegan esa realidad, y al hacerlo abren la posibilidad de que sus líderes máximos puedan robar sin escrúpulo. El partido político muta así en organización criminal. No cuentan los hechos, cuenta su narrativa que por supuesto los presenta como víctimas. Un caso similar en las formas, no en el nivel delincuencial, se está produciendo en este momento en la izquierda democrática. Resulta que los señalamientos hechos por el presidente sobre Javier Hervas y que pueden ser comprobados entrando al SRI, no han sido procesados en ese partido a partir de los cánones de la ética pública. Incluso asambleístas que gozan de respetabilidad como Dalton Bacigalupo se han refugiado en una narrativa que disuelve los límites que debe tener un líder político, y al hacerlo dotan a Hervas de coartadas para que hasta la delicadeza con lo público deje de tener sentido. Convencidos de que él es el gran elector en 2025, una certeza totalmente prefabricada, a ningún dirigente de la izquierda democrática parece escandaloso que Hervas haya pagado, según los cálculos presentados por el presidente, $3,666 de impuestos entre el 2009 y el 2020. Tampoco le parece inmoral que sus gastos personales, casa, carro, sean pagados por sus empresas.
Eso, en países que admiraba Rodrigo Borja como Francia, es un delito y se llama abuso de bienes sociales. Bueno, tampoco les pareció ruin que Hervás haya sacado provecho personal siendo un comensal del avión presidencial con Rafael Correa y que se presente como una Dalí de las libertades cuando solapó las prácticas autoritarias del prófugo. Todo esto es mantenido en silencio porque ese partido ya encontró, inspirándose en el correísmo, un subterfugio miserable. Lasso ataca a Hervás porque sabe que si hay elecciones le puede ganar. Y en el supuesto no consentido que eso fuera verdad, eso releva a Hervás de cumplir con ejemplo y decoro sus deberes con el fisco. Hervás, se habrá entendido, es otro de los políticos que trabaja con denuedo para desprestigiar la política. Y los suyos también, al granjearle salidas chimbas que lo convierten en un ciudadano sin capital ético para pretender dirigir el país. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Miércoles, mitad de semana, el pupito de la semana, dicen los muchachos. Esta noche no se pierdan, noche miércoles, 21:30, vamos a tener un invitado especial para ustedes. Vamos a conversar con Diego Vivero, el gerente de la Pizza Sa y uno de los más importantes líderes gremiales de los restaurantes en la ciudad de Quito. Les esperamos esta noche 21:30 en Noche de Miércoles. La asamblea no deja de sorprendernos, la asamblea no deja de llenarnos de vergüenza. La asamblea no entiende hasta ahora que son una institución que ha sido convocada por el pueblo ecuatoriano para solucionar los problemas de la gente. ¿Hasta cuándo esperamos que hablen sobre la ley del uso progresivo de la fuerza, señores asambleístas? ¿Hasta cuándo hablamos de que traten la ley de comunicación que el presidente Lasso la puso cuando se posesionó como presidente? Una vez más nos van a hacer pasar otra ley por el Ministerio de la Ley o nos van a dejar sin la ley de inversiones que tanto necesita el país actualmente. Todavía vamos a tener que seguir esperando eso. Nuevamente van a estar preocupados por las amnistías de los vándalos y delincuentes de octubre del 19, sus socios, amigos y correligionarios. ¿Va a seguir usted, señora Yori, presentando acciones constitucionales por la tranqueta a medianoche en el despoblado para ver si es que se logra atornillar a su puesto? ¿Van a seguir bajando todavía la credibilidad que ya la tienen muy poca? ¿Esa es la asamblea que nosotros queremos? No, por supuesto que no, pero ¿saben qué? Cuando pasa este tipo de cosas, lo que estamos viviendo con la Asamblea Nacional, no solamente se tiene que agotar el debate diciendo qué malos son los asambleístas, qué mediocres son los asambleístas, qué incultos son los asambleístas, qué poco políticos son los asambleístas, qué pillos son los asambleístas. No tenemos que agotar en eso en la discusión. Ya nos estamos preguntando nosotros de pronto cómo estamos eligiendo a los asambleístas. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros para darles el voto? Ahí hay un grupo de asambleístas que llegaron al Congreso de la República, al Parlamento Nacional, por obra y gracia del saxofón de Yacu Pérez, ¿no? Porque muchos de ellos ni siquiera se sabía sus nombres, varios de ellos no hilvanan sujeto, verbo y predicado en una misma oración, y ahora son presidentes de comisiones, y ahora hacen ponencias ante el Pleno, ahora son la quinta esencia de la moralidad en la Asamblea, y no dejan de ser más que unos simplones que están ahí ganando 4,000 y pico de dólares sin aportarle absolutamente nada al país. Espero que la crisis institucional se solucione pronto. Si no es la muerte cruzada, pues llámenos a una consulta popular, presidente Lasso. Y sin duda alguna, este pueblo le va a respaldar. Porque no podemos seguir teniendo una asamblea que se entiende es la representación de la voluntad popular y se ha convertido en un sifón de las más asquerosas pasiones de la política ecuatoriana. Soy Andrés Castillo Maldonado
Y este fue el Club de la Noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.